este es solo para nosotros. No se va a hacer famosa ni en Facebook, tal vez en YouTube. Ok, gracias, Tami. Bien, niños. Esta clase de lógica simbólica tiene mucho que ver con matemáticas, ¿verdad? No porque nosotros usemos números, en algunos casos sí podemos usar números, pero no necesariamente usamos números, ¿verdad? La lógica simbólica viene desde la filosofía y es una rama de la filosofía. Es más, usted o pensado en estudiar filosofía, llevan esta clase. ¿Y esto para qué nos sirve? Para desmentir argumentos, ¿verdad? Para desmentir argumentos, para decir si algo es verdadero o falso, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado el término falacia. Falacia, no sé si no han escuchado eso. Falacias son mentiras que parecen verdades, ¿verdad? O sea, alguien le puede dar un argumento falso, pero bien estructurado. Eso es una falacia. O sea, está muy bien estructurado que parece verdad, pero es una mentira, ¿verdad? Así como decir que nosotros vivimos en Honduras de allá. Eso no es cierto, ¿verdad? Es Honduras que el gobierno trata de darnos a entender, esa es una falacia. O sea, se escucha bien, yo quisiera vivir en esa Honduras, pero nosotros sabemos que no vivimos en esa Honduras, ¿verdad? Entonces eso, nos dan tantos argumentos para creer que sí, pero en realidad no es así, ¿verdad? Entonces eso es una falacia. Otra falacia que les puedo dar, por ejemplo, alguien nos puede decir, y aquí, perdón que me meta con esto, no sé si hay alguien que crea en otras cosas, pero alguien me puede decir y me puede dar muchos argumentos que Dios no existe. Y eso es una falacia. También alguien me puede argumentar y darme muy buenos argumentos y decirme que Dios sí existe. Pero ahí es donde vienen las dudas. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero todo eso, todos esos asuntos tan difíciles es lo que la filosofía trata de resolver usando la lógica, ¿verdad? Bien, Lizzie, me gustaría que encendiera su cámara. Sus compañeros ya la encendieron, Samuel no sé por qué la apagó, pero sus compañeros ya la encendieron, por lo menos. ¿Esto por qué lo hago? Esto es para tener una constancia de que ustedes sí entran a clases, ¿verdad? Es para tener una constancia de que ustedes sí entran a clases. Lizzie, por favor. Ok. Entonces veamos, la lógica simbólica se encarga de eso. Yo he asignado 3 tareas ya con esto, con esta semana. Entonces, me gustaría saber por qué no me la han mandado todavía, por qué no las he recibido. El único que me ha mandado las tareas es Samuel, ¿verdad? Que por cierto, lo mandé a corregir 2 tareas. Pero es el único que me lo ha mandado. Y por lo menos ya tengo algo que corregir, ¿verdad? Por lo menos ya tengo algo que corregir. Lizzie creo me preguntó, no sé si fue Lizzie, sí, Lizzie, me preguntó sobre las tareas. Igual, ustedes tienen tiempo para presentarlo, con tal sea antes del 28, porque viene un cambio de clases. Entonces, no podrían avanzar si antes no han pasado todas sus clases, ¿verdad? Entonces, les pregunto, ¿saben cuáles son esas tareas, Tami? No le escuchamos, Tami. Si enciende su micrófono. Sí, lo que le estoy diciendo que solo una tarea le he enviado y 2 que he recibido no porque son como de hacer ejercicios y yo a eso todavía no lo entiendo, como no he recibido clases de eso, pero
Por eso Ujú. estaba bien ansiosa de recibir esta clase para saber cómo son esos ejercicios. Correcto. Porque eso es lo que no le entiendo y por eso no las he enviado, profe. Aunque le diré que la primera tarea no, la primera tarea es teoría. Eso era investigar, escribirlo en su cuaderno y usted me mandaba las fotos de su cuaderno, nada más. La primera y la segunda, ojo, nada más que en la segunda era aún más fácil todavía. Porque en la segunda, ¿qué le pido yo? En la segunda lo que le pido son los pasos para construir una tabla de verdad. Entonces usted me escribe paso número 1, tal cosa. Paso número 2, tal cosa. Paso número 3. Y ya al final usted me tiene que dar un ejemplo. O sea, esta es una tabla y aquí hay una tabla ya hecha con los pasos que seguimos. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, y en la tercera sí, por eso desde la primera clase les escribí en el grupo que sí yo quería darles una clase así, así como estamos ahora, porque no es sencillo poder explicar eh, solo con investigaciones. Como les digo, esta clase de filosofía, ¿sí? Esta clase de filosofía, pero tiene que ver bastante con matemáticas, se usa la misma lógica, ¿verdad? Se usa la misma lógica. Recuerden que ustedes ven matemáticas, ustedes llevan matemáticas en el colegio con el fin de que usted desarrolle esa capacidad, la capacidad lógica matemática, de poder resolver problemas de una manera práctica, ¿verdad? De poder resolver problemas de una manera práctica. Entonces, si usted resuelve problemas de una manera práctica, usted se vuelve esencial para cualquier trabajo. Díganme si no. Y aquí quiero que quede claro algo. Recuerde que todos estudiamos para conseguir un trabajo o estudiamos para tener algo colgado, un pedazo de cartón colgado en la pared. No, ¿verdad? Nosotros estudiamos para poder conseguir un trabajo. ¿Y quién es el que dura más en un trabajo? Dura aquella persona que en vez de crear problemas, resuelve problemas. Es más, hay personas que las contratan solo para eso. Y esos son los administradores y esos son las personas que después quedan como gerentes, ¿verdad? Incluso sin tener un título de administración de empresas. Pero son los encargados de resolver ese tipo de problemas, ¿verdad? Son los encargados de resolver ese tipo de problemas que surgen y lo hacen de una manera práctica, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos que lograr desarrollar esa capacidad y la única forma es, aunque no lo crean, aunque ustedes digan que no es cierto, pero es aprendiendo matemáticas. La matemáticas me ayuda a ser más práctico con las cosas. Y la lógica simbólica es la aplicación ya de eso, ¿verdad? Es la aplicación ya de eso. Y con lo que podemos empezar primero explicando algo de lógica simbólica es explicando qué son proposiciones, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra proposiciones, siempre nosotros eh, pensamos en decir algo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos le propuso matrimonio, ¿verdad? Quiere decir que le preguntó algo, ¿verdad? Pero en lógica simbólica no. Las proposiciones, ¿qué son? Las proposiciones son algo más simple. Son oraciones que pueden ser verdaderas o falsas, ¿verdad? Son proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. O sea, que una pregunta no puede ser una proposición. ¿Por qué? Porque una pregunta no es ni verdadera ni falsa. Una pregunta es una oración interrogativa. Me estoy metiendo ya con el lenguaje porque tiene bastante que ver con esto. Una proposición es una, una oración que solo puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy está lloviendo. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Entonces solo tiene dos opciones, o verdadero o falso. En este caso, si yo digo hoy está lloviendo, es verdadero, ¿verdad? Y si yo digo mañana es jueves,
¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Entonces, ahí podemos ver que las proposiciones son oraciones que son verdaderas o falsas, nada más. Una oración interrogativa, no. Su respuesta es verdadera o falsa, ¿verdad? Su respuesta, pero no la oración en sí. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuántos años tiene Miguel? No puedo decir si es verdadero o falso. La respuesta de esa pregunta, sí, la respuesta de esa pregunta puede ser, es más, no puede ser ni verdadero ni falso la respuesta de esa pregunta. Por eso yo puedo decir, mañana es viernes. Puedo decir verdadero o falso, ¿verdad? Pero la respuesta a esa pregunta, que sería otra oración. No sé si me entienden, ¿me van entendiendo ahí? Pregunto. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una oración que solo puede ser verdadera o falsa, entonces ahí nosotros decimos que existen proposiciones. Y aparte de eso, existen proposiciones que pueden ser proposiciones simples o proposiciones compuestas. Ojo, ¿por qué lo estoy mostrando así? ¿Por qué solo lo estoy hablando? Porque esa es su tarea. La primera tarea, Samuel recuerda, la primera tarea no era más que decir eso, que es una proposición, cuáles son los valores de verdad de una proposición, qué era proposición simple y qué era proposición compuesta, ¿verdad? Si yo se los muestro ahorita aquí en pantalla y todo, yo estaría haciendo la tarea para usted. Y no, yo lo que yo estoy haciendo es explicando la tarea, ¿verdad? Entonces, una proposición simple es una proposición como la que yo les dije. Mañana es jueves. Esa es una proposición simple, ¿verdad? Otra proposición simple que puedo decir, el libro de matemáticas es feo. O el libro de matemáticas tiene muchos problemas y por eso se suicida. No, el libro de matemáticas tiene muchos problemas. Esa es una proposición simple. Ahora, ese tipo de proposiciones también tienen otro nombre. Se le llama proposición simple o molecular. Dos nombres. Proposición simple o molecular. Las dos. La otra es la proposición compuesta, ¿verdad? Es la proposición compuesta o atómica. Proposición compuesta o atómica. ¿La compuesta cuál es? La que es la unión de dos proposiciones. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy es domingo y no hay clases. Hoy es domingo y no hay clases. Si yo digo, hoy es domingo, esa es una proposición. Simple. No hay clases, es otra proposición. Simple también. ¿Qué los está uniendo? Los está uniendo la letra I. En este caso, además de ser una letra, la tomamos como una palabra. La palabra I. Entonces, decir, hoy es domingo y no hay clases, eso la convierte, toda esa oración la convierte en una proposición compuesta, ¿verdad? Si yo digo también, él es excelencia académica o estudia todas las noches. Él es excelencia académica o estudia todas las noches. Ahí de nuevo, tengo dos proposiciones simples. Él es excelencia académica, sería la primera, o estudia todas las noches, sería la segunda. Entonces ahí tengo las dos proposiciones, las dos proposiciones simples que forman una proposición compuesta. Entonces ahora les pregunto, con todo lo que les acabo de decir, ¿cómo puedo definir una proposición compuesta? Puede ser que una proposición compuesta es cuando diferenciamos algo. Más sencillo todavía, más sencilla la definición. Es cuando unimos ¿qué? ¿Qué tenemos que unir para que se llame compuesta?
¿Proposiciones? Tenemos que unir dos proposiciones simples, ¿verdad? Una proposición compuesta es la unión de dos o más, ojo, pueden haber más de dos o más proposiciones simples. Una proposición compuesta es la unión de dos o más proposiciones simples. O sea que son las que son breves y directas. No necesariamente, porque pueden ser incluso más largas todavía. Ok. Veamos, llega un punto aquí en la clase donde nosotros vamos a aprender a traducir del lenguaje normal, el lenguaje que nosotros encontramos en cualquier libro, cualquier revista, en el periódico o en los estados de Facebook. Podemos ver varias oraciones y pasar esas oraciones al lenguaje simbólico para lograr entenderlo, ¿verdad? Es más, hay personas que han dedicado su tiempo a pasar todas las canciones de Arjona verso por verso, verso por verso, a lenguaje simbólico. Y llegaron a comprobar que esas canciones son ilógicas. O sea, no tienen una lógica. ¿Y por qué son así? Porque recuerden que las canciones son poemas, ¿verdad? Que se ven desde otro punto de vista. No se ven desde el punto de vista como que yo leo un libro. Algunas no tienen lógica. Por ejemplo, jalarle el pelo a una botella. ¿Cómo voy a hacer eso si la botella no tiene pelo? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas, no, ese tipo de expresiones artísticas no se pueden analizar desde la lógica, porque la lógica lo trata de hacer todo práctico, ¿verdad? Lo más sencillo posible. Para eso fue creada la lógica. Y eso ustedes lo pueden ver. Ustedes cuando están hablando con alguien y le dicen, es que aplica la lógica. ¿Qué le está diciendo a la persona? Que lo haga más fácil, que no se complique. Entonces eso es lo que vamos a ver con esta clase, ya sabiendo que es una proposición simple y que es una proposición compuesta, ¿verdad? En la proposición compuesta nosotros podemos ver que hay palabras de enlace. Estaba el y, estaba el o, en los dos ejemplos que les acabo de dar. Pero hay otras palabras que también enlazan dos proposiciones simples y eso tiene un nombre. Eso nosotros lo podemos llamar como términos de enlace o conectivos lógicos. Términos de enlace o conectivos lógicos. Es más, esto también es parte de su tarea, es parte de la primera tarea, donde yo le pedí investigar cuáles son. Y nosotros, existen muchos, pero nosotros solo vamos a ver 5 de ellos, que son los esenciales. Son los esenciales para esta clase. ¿Y cuáles son? Son el y, o sea, y, son el o, el no, el sí entonces, y el sí y solamente sí. Son el i, que es la letra griega i, la o, la no, y el sí entonces, y el último, sí y solamente sí. Esos son los conectores lógicos o conectivos lógicos o términos de enlace que nosotros vamos a ver para esta clase, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos sirven esto? Esto nos sirven para enlazar o conectar proposiciones. Proposiciones simples o atómicas y que formen una proposición molecular o compuesta, ¿verdad? Para eso nos sirve. Ahora, esta parte, como les decía, esta parte es la parte que a ustedes les quedaba como tarea, investigar qué era todo esto. Y esto, cada uno de ellos tiene un símbolo. Acá. Cada uno de ellos tiene un símbolo y lo vamos a ver aquí. Vamos, voy a tratar de dibujar. Sí les pido que me tengan un poquito de consideración porque estoy dibujando con el mouse. Entonces es más difícil. Veamos. Los conectores lógicos tienen un símbolo. ¿Para qué? Para hacerlo más fácil, para no estar escribiendo siempre lo mismo, si no lo hacemos más fácil, ¿verdad?
Entonces nosotros hemos dicho que teníamos el conector lógico I. Aquí. ¿Y ese qué símbolo usamos para I? Usamos este símbolo. Una B, pero para abajo, ¿verdad? Una B para abajo. También usamos otro conector lógico que es el O. O. ¿Cuál sería el símbolo para O? El símbolo para O sería una V, ¿verdad? Una V nada más. También tenemos el otro conector lógico que también es el O. Ya vamos a ver por qué hay para O, porque hay dos, que sería este. Vamos. Sería la misma B, pero llevaría una línea acá abajo. Llevaría esa línea ahí abajo. Tenemos, es el mismo O, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. También tenemos el no. Acá. Voy a escribir el no y para eso uso este símbolo. ¿Cómo se llama ese símbolo? Es el libro que está, es el símbolo que está arriba de la ñ. ¿El acento o qué? No, no es un acento. ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Recuerdan o saben cómo se llama? Se llama virgulilla. Se llama virgulilla. El símbolo que va arriba de la N se llama virgulilla. Bien, voy a escribir aquí porque tengo que escribir más. Aquí este es el sí. Entonces, este es el otro conector y el símbolo para ese conector, es una flecha. No me voy a complicar, voy a dibujar la flecha aquí. Ese es para el sí entonces. Aquí tenemos el conector. Vamos a ver, voy a escribirlo aquí. Tenemos el conector. Acá. Y este sería el símbolo. El conector y el símbolo. Me falta uno más. Dijimos que eran 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es uno solo. El O es uno solo. Pero tenemos el I, el O, el no, entonces. Me hace falta uno más. ¿Y cuál es? Ese es el sí y solamente. Sí, solamente sí. Acá. ¿Y cuál es el símbolo? El símbolo es este de aquí. Una flecha doble. Entonces, aquí ya vamos. Eso fuera de la tarea, ¿va? Es de la tarea, correcto. Es de la Sí, tarea. porque sí. Es el sí y solamente sí. Ahora, ¿cómo nosotros expresamos esto? Veamos. Voy a hacer un ejemplo acá. Voy a escribir texto normal. Por ejemplo, como es una oración, empieza con mayúscula. El agua está fría o el lago es hondo. Aquí tengo una proposición compuesta. ¿Qué la hace compuesta? Ok. ¿Qué la hace compuesta aquí? La hace compuesta esto. Ese conector. Ese conector la hace compuesta. ¿Cuáles serían las dos proposiciones? Las dos proposiciones serían el agua está fría y la otra el agua es hondo. Esas son las dos proposiciones simples. Ahora, ¿cómo nosotros simbolizamos las proposiciones? Aquí podemos decir que aquí va una B. Esa sería la proposición. Sería B. Voy a borrarle aquí. Para no confundir. Voy a borrar acá. Y esta O es el conector.
pero ¿cómo simbolizo yo las proposiciones? Bien, toda esta de acá, toda esta que está aquí, la vamos a simbolizar con P, una letra minúscula. Generalmente siempre se hace así. Van a haber autores, o sea, van a haber libros, incluso ustedes cuando investiguen en internet, no siempre lo van a encontrar con letras mayúsculas, pero se acostumbra, perdón, con letras minúsculas. Se acostumbra a que sea letras minúsculas siempre. Entonces esta sería P y esta de acá sería Q. ¿Sí? Pueden ser otras letras, pueden ser A con B, C con D, M con N, no importa. Pero se acostumbra a que sea P y Q. En este caso, entonces, ¿cómo nos quedaría? Me quedaría P, V, Q. Más adelante ustedes van a ver, ustedes se van a acostumbrar a que esto, yo lo voy a leer de la siguiente manera. Esto se lee P o Q. Le voy a agregar esta plequita aquí. No porque soy rockero y tiene que ver algo esto con lo satánico, no. Sino nada más para identificar de que no es un 9, sino que es una Q. ¿Verdad? Entonces es P o Q, ¿verdad? P o Q. Así leo esta parte de acá. Ahora veamos, niños. Voy a escribir una proposición acá. Y como ustedes son tantos, entonces a cada uno le voy a dar una proposición y ustedes las van a simbolizar. Entonces voy a poner, hoy es martes y no hay clases. Ahora, ustedes pueden escribir aquí en la pantalla, ojo. Tienen esa opción de escribir en la pantalla. Samuel, simbolícelo ahí. Simbolícelo a hacer esta parte, ¿no? Hacer esto. P o Q, aquí. Puede escribir ahí en la pantalla, no hay problema. No. Ay, Dios. Casi, espéreme. No, o sea. Puede escribir en su celular, ningún problema. Le va a salir raro, no se preocupe. Así es al principio, ya después esto mejor. No, Dios. Espéreme, que lo tengo escrito. Pásenme en la Tami porque no que lo tengo escrito. ¿Cómo le quedaría entonces? O sea, hoy es martes, entonces P. Ajá. Porque es P y me saliera el... Ajá. Ay, ya no sé. Verga. Ok, aquí no me pueden salir con el meme de mucho texto, no, porque es poquito, es poquito. Que no hay el libro. Y me Ajá. Aquí es cierto lo que usted dice. Esta sería P. Sí, verga. ¿Sí? Y aquí esta sería Q. Sí, ¿verdad? Sí, y la I sería esta. Sí, sí, la sé porque la he visto. ¿Cuál de estas usamos? Usamos este símbolo, ¿verdad? Este de acá. El diablo. ¿Y qué cómo se llama? Esa B abajo. Ajá, la B que va para abajo. Entonces, ¿cómo leo esto? Lo leo como P y Q, ¿verdad? P y Q. ¿Y P quién es? Hoy es martes. ¿Y Q quién es? No hay clases. Yo lo puedo cambiar y va a ser lo mismo, pero ya más adelante vamos a ver que esto tiene una regla. Pero por el momento, yo puedo escribir esto como ¿qué? Como, si yo escribo Q primero y P después, ¿cómo lo leeríamos? P. Si ya no digo P y Q, sino yo digo Q y P. Eso es en símbolos. Pero pasándolo al lenguaje ordinario, al lenguaje normal, ¿cómo quedaría la oración?
Pero creo que Samuel se nos fue. Tami, ¿cómo nos quedaría la oración? Porque lo que hicimos ahí fue darle vuelta. Quedaría, no hay clases, Ajá, no hay clases y hoy es martes. correcto. Correcto. Así quedaría. Bien, Tami, ¿usted está desde el celular o está desde la computadora? Desde el celular. Desde el celular. Bien, vamos a borrar esto. Voy a borrar esto para escribirle otra oración y que usted la simbolice. Usted puede escribir, ojo, a esta es la ventaja que tiene. Vea, no estamos en el colegio, no los puedo pasar en la pizarra en el colegio, pero los puedo pasar en la pizarra aquí. Entonces vamos a escribir una proposición compuesta y usted la va a simbolizar. Vamos a poner, se puede elegir sopa de pollo o se puede elegir sopa de res. Vamos a hacer muy grande esto para que quepa ahí. Bien, Tami, use sus deditos, por favor, para decirme ahí quién es. Puede usar otras letras, ¿no? No necesariamente esas. Puede usar P, Q, las que usted quiera. Intente escribir en la pantalla. No, profe. Le da la opción. No. Ahí en esa, o sea, no sé si es cierto, si se puede. Sí, sí puede escribir. Ay, Dios, qué cosas. Qué cosas, es del diablo. No puedo. Intente escribir ahí. ¿Usted pudo, Samuel? No, espere. Este escudo. Ay, Dios, es del Ahí diablo. escribió, está bien. ¿Quién escribió eso? ¿Samuel o...? Ay, yo. Esto es Q. Ay, no. Yo no sé qué es la Q y la B de... Bien, La B. bien, está bien, Tami, vamos. Yo soy la que estoy escribiendo. Sí, vos Sí, sos. Pues que sí. yo ya no. Es que aquí Bueno, con esta entonces, opción, yo puedo ver quién escribe y quién no. ¿de qué? Tiene que definir quién es P, quién es Q y cuál es el conector lógico. No puedo. Se me hace difícil. Sí, con el celular es más difícil, yo lo sé. Y la pantalla es más pequeña. Vamos a ver. Profesor, difícil. Bien, entonces, pero si usted me lo dice, ¿quién sería P? Me lo dice usted y yo lo escribo. ¿Quién sería P? A mí. ¿Quién sería P? Profesor, es que yo miro, no sé, pero para mí las dos
están iguales. Se puede elegir sopa de pollo o se puede Ajá. elegir sopa de res. Entonces, esta sería P. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Quién sería Q? Q sería puede- todo esto. ¿Sí? Este sería Q. ¿Y quién es el conector lógico? La O. La O, ¿verdad? La O. La B. La B. Muy bien. Aquí sería la B. Quiere decir que esta yo lo puedo escribir como P o Q. ¿Verdad? P o Q. Recuerden, le escribo eso abajo la Q para identificar de que no es un 9, sino que es una Q. Entonces es P o Q. Nada más. Así sería. Y esto es pasar del lenguaje normal al lenguaje simbólico. En esta parte a nosotros se nos hace muy fácil. ¿Por qué? Porque las proposiciones se ven muy claritas, ¿verdad? Pero nosotros no siempre escribimos así. Escribimos más sencillo. Por ejemplo, ¿se puede elegir sopa de pollo o se puede elegir sopa de res? Nosotros no decimos eso. Nosotros hablamos diferente. Nosotros podemos decir, ¿se puede elegir sopa de pollo o de res? Ya, ¿verdad? No le agregamos esta parte, pero en lenguaje simbólico nosotros tenemos que definir, tenemos que definir bien para poder ver cuáles son las dos proposiciones. Porque, digamos, si yo hubiera escrito ahí, se puede elegir sopa de pollo o de res, no estaría muy claro cuáles son las proposiciones. Porque si yo digo, se puede elegir sopa de pollo, eso está bien. O de res no puede ser una proposición, porque tiene que ser una operación compuesta. Si puede elegir sopa de res, esa sí es una proposición bien definida para que después se pueda convertir en una proposición compuesta. No sé si se entendió esa parte. Tami, Samuel, ¿se entendió esa parte? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de todo el parcial. A lo largo de todo el parcial. Si ustedes ven, no es complicado. No es complicado. Más bien es más para hacer un poco de la rutina, de lo mismo de siempre. Y si ustedes lo ven así, es prácticamente como jugar, ¿verdad? Ir jugando con las palabras, ir jugando con el lenguaje. Y con esto al final nosotros podemos hacer demostraciones, demostrar que alguien esté mintiendo, que alguien está mintiendo usando esto. Y que lo podemos aplicar en la vida real, ¿verdad? A diferencia de lo que nosotros a veces vemos en matemáticas, porque usted dice, ok, en matemáticas yo no voy a comprar X a la 2 libras de carne. Yo voy a comprar 2 libras de carne, pero no X a las 2 libras de carne, ni me van a entender cuando yo diga eso, ¿verdad? Pero esto es, ¿ok? Esto es lo que nosotros vamos a ver. Sí me gustaría entonces que ustedes en esta semana se pusieran al día o ya me terminen de mandar las tareas. Van 3 tareas nada más, entonces tienen esta semana para mandármela, por favor. Y así ustedes ya están al día. Las tareas no van a ser complicadas, créanme, no lo son. Las primeras sí, porque era teoría, era estar copiando algunas cosas. Usted le toma foto y me la manda a mi WhatsApp y ahí ningún problema, ¿verdad? Bien, nos vemos entonces, niños. Se me acabó el tiempo. Nos vemos. Y Buenas noches. Dígame. de las tareas, o sea, yo ya hice una, pero no entiendo casi. Faltan todavía. Cualquier cosa Okay. me pregunta por WhatsApp, ¿verdad? Cualquier cosa me Está pregunta por WhatsApp. Y porque se me acabó el tiempo. Ok, nos vemos, niños. Buenas noches. Y qué bueno que se pudieron conectar.